corazón al Señor Jesús y nos íbamos a entregar a Él. Él ya lo sabía. Dios ya lo sabía porque Él sabe todas las cosas. Si no, nos gracia previniente. Saber lo que dio en mano. Entonces, hemos sido adoptados hijos suyos cuando antes no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. No que cuando nos muramos vamos a tener vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Así como ya estábamos condenados eternamente antes de conocer al Señor, ahora que lo recibimos ya tenemos vida eterna. Pase lo que pase, ya tenemos vida eterna. A menos que nosotros apostatemos de la fe y dejemos y nos apartemos del Señor, ¿no? Y neguemos la fe que una vez abrazamos en Jesucristo. Pero si no, la Biblia dice que nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, porque Jesús dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando llegue el fin, estaremos en su presencia para siempre. Amén. Así que nunca dejaremos de estar con Él. Seguimos leyendo entonces. Dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que nosotros somos salvos por gracia y esto es solamente para mérito, para alabanza y para glorificar a Dios y no a nosotros, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Porque la gracia quiere decir que Dios nos dio una salvación que nosotros no merecíamos. La gracia es lo que Dios nos da y que nosotros no nos merecemos. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios nos da es de pura gracia, porque nosotros lo que nos merecíamos era la condenación eterna, y es decir, el infierno, el lago de fuego, por nuestros pecados, porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo y lo recibamos al Señor Jesús, que hizo todo, y por eso es por fe y por obra, no por obra, para que nadie se gloríe. Quiere decir que nosotros recibimos esa gracia de Dios por la fe a través del arrepentimiento. Creemos en Jesús y le recibimos al Señor, pero no hay ningún mérito en nosotros. Tenemos que darle alabanza y gloria a Dios por lo que Dios hizo en nosotros al salvarnos. Porque no somos mejores que nadie. Somos tan pecadores como cualquier otro pecador del mundo. Pero la gracia de Dios nos alcanzó, a vos y a mí. Su gracia nos alcanzó y eso nos tiene que llevar a alabar a Dios. Porque ahora tenemos vida eterna. Porque ahora somos familia de Dios. Porque ahora somos hermanos en Cristo. Porque ahora somos hijos de Dios, siendo que no hicimos nada para hacerlo, que todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por vos y por mí, al morir por nuestros pecados, para que tengamos acceso a la presencia de Dios. Y dice, y seamos aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pecados hicieron división entre Dios y nosotros. No tenemos acceso a la presencia de Dios de ninguna manera. El pecado nos separa de Dios. Por eso estamos espiritualmente muertos cuando no conocemos al Señor. La muerte quiere decir separación. Separación
La muerte espiritual es la separación de Dios. La muerte física es la separación del el alma del cuerpo. El cuerpo queda acá, el alma y el espíritu se va a la presencia de Dios. Separación, muerte. Pero la muerte espiritual ya la teníamos porque estábamos separados de Dios. Y tenemos vida eterna y vida espiritual cuando nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios. Y estamos en comunión con Dios de nuevo, entonces tenemos vida. Ya no tenemos muerte espiritual. Tenemos vida en el Señor. Cuando estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Pero ahora hemos sido aceptados por Dios. ¿De qué manera? Por medio de Jesucristo. Porque dice, aceptos en el amado, en Jesucristo. Él hizo posible que nosotros seamos aceptados como hijos de Dios. Y ahora podemos tener comunión con el Padre. Y ser recibidos en la familia de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Y somos iglesia del Señor. Que iglesia es las personas, no es el templo. No son las paredes. No son los líderes de la iglesia. Iglesia es cada uno de los que se entregan a Jesucristo. Ellos son, o somos, mejor dicho, iglesia del Señor. Somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora lo estamos viendo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios. Así que el templo verdadero de Dios somos cada uno de nosotros, nuestros cuerpos. Es el templo, es lo que contiene al Espíritu de Dios. Entonces, una iglesia se hace casa de Dios cuando están los creyentes. Un templo se hace casa de Dios cuando están los creyentes. Cuando no están los creyentes hay un montón de paredes y edificación, y techo, y banco, y todo lo que hay adentro. Solamente es casa de Dios cuando están los creyentes ahí adentro reunidos. Porque cuando estamos los creyentes ahí reunidos, ahí está el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, y donde el Señor prometió su presencia. Donde hay 2 o 3 en su nombre reunidos, ahí estaré yo, dijo el Señor. Eso es ser iglesia, ¿sí? Somos una iglesia caminando donde vamos. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos iglesia del Señor. No es un salón, no es un templo físico, humano. Nosotros somos el templo. La iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros que somos miembros y somos ladrillitos de ese templo, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Somos parte, somos ladrillos de ese templo que Dios va rescatando y va poniendo y va armando su iglesia con cada uno de nosotros, ¿no? Va haciendo un templo con cada uno de nosotros y formando la iglesia de Jesucristo. Es maravilloso lo que Dios hace a través de esto. Estas son las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios, por ser iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra redención, que se nombra mucho, significa algo muy sencillo. Habla de rescate, habla de ser rescatados, de ser liberados. La redención es que alguien compró o pagó el precio. Por ejemplo, antes un judío podía caer en esclavitud si caía en una deuda o tenía algún problema. Era esclavo, pero si tenía un pariente que venía
y pagaba el precio de la deuda o de lo que valía, entonces lo rescataba y ya no era más esclavo. Eso era ser redimido. ¿Sí? Nosotros éramos esclavos del pecado y Satanás nos tenía agarrado. Alguien pagó el precio para que nosotros fuéramos libres. Jesús. Por eso se dice, nos redimió. Jesús pagó el precio con su sangre. Por eso dice que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por el valor, preciosa por el enorme valor de lo que Dios pagó por nuestras vidas. Le costó tanto al Señor, tan caro le salimos cada uno de nosotros al Señor, que Jesús tuvo que morir en la cruz para pagar el precio por nosotros. Para que nosotros seamos rescatados, sacados de las manos del diablo, para que dejemos de ser esclavos del diablo y del pecado y seamos libres para Cristo. Redención es libertad. Es que somos de Cristo, que Él nos compró con su sangre. Ya no somos nuestros, dice la palabra. Somos de Él, porque Él nos compró para ser suyos. Nos compró para liberarnos del yugo del diablo y del pecado y para que seamos parte de sus hijos, para que seamos su familia, para que seamos su iglesia. Esas son las bendiciones de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, de ser iglesia del Señor. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, tan grande, tan enorme, tan rica, lo que Dios hizo por nosotros, sin que nosotros nos merecíamos nada, ¿no? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Podemos discernir las cosas espirituales. La gente del mundo vive ciega, vive sin sabiduría de Dios, pero a nosotros se nos ha revelado esa sabiduría de Dios que está en su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dios nos dio esa sabiduría e inteligencia espiritual. Y nosotros, como hijos de Dios, ahora tenemos que mirar el mundo y todas las cosas, todo lo que nos rodea y aún nuestra propia vida, desde la mente de Cristo, con un discernimiento espiritual. No como la gente mira lo que pasa. Una persona puede mirar una noticia y verla de una manera si es mundana, pero usted que es cristiano y ve esa misma noticia y tiene discernimiento espiritual que el Señor le dio porque el Espíritu Santo está en usted, lo ve de otra manera, lo ve desde el punto de vista de Dios, con la sabiduría de Dios, que Dios le da, no con la suya, sino con la que Dios nos da. Y entonces, porque Él abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver. La gente del mundo no sabe por dónde va, no sabe hacia dónde se dirige, no tiene ni idea, pero no lo pueden entender tampoco porque se ha de discernir espiritualmente. Y al no tener el Espíritu Santo, no pueden discernir las cosas de Dios. No pueden ver la verdad y son engañados por el diablo, que es el padre de mentira, dice la Biblia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio es algo que está escondido de los hombres y que Dios revela, y que si Dios no lo hubiera revelado, nosotros no lo entenderíamos. Hasta después de Jesucristo no se sabía lo que era la iglesia, lo que nosotros somos hoy. Dios no se lo había revelado al mundo. En todo el Antiguo Testamento no existe la iglesia. Es algo que estaba escondido, que Dios todavía no lo había revelado. Dios lo revela en el Nuevo Testamento. Revela el misterio de la iglesia, el misterio de Cristo y lo que Dios va a hacer en el futuro. Dice, reunir todas las cosas del cielo y de la tierra. Quiere decir, ahora nosotros estamos acá en la tierra y el trono de Dios está allá en el cielo. Pero llegará el tiempo, cuando llegue el día final, el cielo y la tierra se unirán y estará ahí el trono de Dios y ahí estaremos nosotros. Ya no habrá la división, tierra y cielo, estará todo junto y Dios reinará. Jesucristo reinará y será el Rey de Reyes y Señor de Señores físicamente. Y el cielo se habrá juntado con la tierra. La Jerusalén celestial descenderá, como dice Apocalipsis. La presencia de Dios, la ciudad de Dios descenderá, se unirá el cielo y la tierra. Y nosotros reinaremos con Él. Eso es algo que estaba escondido, un misterio que Dios reveló en su palabra y se lo revela a sus hijos, a los que somos su iglesia. Y el misterio de la iglesia también estaba escondido y es revelado en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Son cosas que empezó el Señor a revelar. La revelación de Dios es progresiva. Empieza en Génesis y Dios cada vez va revelando más. Y cada vez vamos conociendo más lo que Dios quiere. En el tiempo de Dios, en la dispensación de Dios, vamos conociendo lo que el Señor tiene y lo que Dios va a hacer. Nosotros sabemos lo que Dios va a hacer porque Él es nuestro amigo, dijo Jesús. Y sabemos lo que va a hacer nuestro amigo. Somos sus hijos y sabemos lo que Dios va a hacer. La gente que no conoce al Señor no sabe qué es lo que Dios va a hacer. No sabe lo que el Señor Jesucristo va a hacer. No conoce el futuro. Pero nosotros tenemos acá la palabra profética más segura, que es la Biblia, donde Dios nos revela qué es lo que nos va a hacer. Y nos ha dado su Espíritu para guiarnos a toda verdad y que nosotros podamos entender la palabra. Porque esta misma palabra la agarra una persona que no conoce a Jesucristo y no entiende nada, hasta que Jesucristo no se revele a su vida. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y usted lo tiene y yo lo tengo, y es un privilegio que Dios nos da, una bendición, algo que la gente no tiene, ¿no? Y nosotros ahora lo tenemos gracias al Señor que nos ha dado y que se ha revelado a cada uno de nosotros, ¿no? Los versículos que siguen, dice el versículo 11, que no está marcado ahí, pero que lo vamos a leer igual, porque hay otras bendiciones más todavía para el pueblo de Dios. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, el apóstol que está hablando, ¿no es cierto? En este caso Pablo, dice, en el cual también vosotros, que puede ser nosotros ahora, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad, como nosotros la hemos oído,
el evangelio de vuestra salvación, o sea, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y acá hay un montón de palabras que quisiera ir desglosando y que lo pudiéramos entender. Dice aquí la palabra del Señor que fuimos sellados con el Espíritu Santo una vez que le hemos conocido a Jesús. Sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir estos sellados? Por ejemplo, en la antigüedad, cuando un rey le ponía un sello a algo, tenía un anillo que era el sello. Con eso, en vez de poner la firma, ponía el sello. Entonces, donde el rey ponía el sello, eso que decía, esto es de él, esto es propiedad de él. Sellaba algo. Estaba la marca del rey. Pertenecía al rey. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que Dios nos dio, dice, somos de Dios. Le pertenecemos al Padre. Y el Espíritu Santo es la que nos da la garantía de que nosotros le pertenecemos al Señor y que un día estaremos con Él. Esa es las arras, es eso, es la garantía de que usted y yo un día estaremos con Él. Y es el Espíritu Santo ese el que nos da esa garantía. Porque es el sello de Dios en nosotros, que dice, ustedes son míos y un día estaremos con Él. Estaremos en su presencia, para siempre, eternamente. Las arras de nuestra herencia, hasta la redención total de la posesión adquirida, ¿no? Hoy estamos aquí, pasando pruebas, pasando luchas, tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos la carne, y tenemos lucha entre el Espíritu y la carne, pero un día esas luchas se terminarán. Mientras estamos acá, caminamos por fe y el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Pero un día ya no habrá más de estas luchas. Tampoco habrá más llanto ni más dolor, dice la Biblia. Todo eso pasará. No habrá más enfermedad. Tendremos cuerpos nuevos glorificados. La redención total. Y todo eso, la garantía de que todo eso lo vamos a recibir es el Espíritu Santo que está en nosotros. Esas las arras. Esa es lo que Dios nos garantiza, es la presencia del Señor en nosotros. Es la que garantiza que usted y yo vamos a recibir todo lo que Dios nos promete en su bendita palabra. Amén. Bueno, amados hermanos, el tiempo va pasando y es importante que lo vayamos tratando esto de iglesia porque es un tema central en la fe cristiana, ¿no? Saber lo que es la iglesia y lo que somos nosotros como iglesia y lo que es ser miembro de la iglesia de Jesús. Así que por eso nos vamos a ir parando, aunque no terminemos todo el estudio de la lección de hoy, pero nos hemos tomado el tiempo suficiente para que quede bien grabado lo que es ser iglesia de Jesucristo y que usted y yo nos podamos gozar de lo que es ser del Señor, ser de la familia de Dios, ser un hijo de Dios, haber sido rescatado, comprado, redimido por el Señor, haber sido sellado con el Espíritu Santo, que le dice, usted es de Cristo. ¿Sí? Porque dice que el Espíritu de Dios, dice en Romano, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gócese y alégrese.
Como decía el hermano G. Llave, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama. ¿Y cómo te ama? ¿Cómo nos ama? Tanto nos amó que murió por nosotros en la cruz para redimirnos y pagó con su sangre el precio altísimo que nadie podía pagar para rescatarnos. Nadie podía pagar ese precio. No había nadie en el mundo que pudiera rescatarnos. Solamente Jesús podía comprarnos, redimirnos, rescatarnos, y Él lo hizo y eligió ir a la cruz por nosotros, por vos y por mí. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. ¿Alguien quiere hacer un comentario hoy? El hermano Adrián está escuchando también. Yo te quiero hacer una pregunta, pastor. Amén.